Rece es una chica normal. Rece es peligrosa. Rece es amable. Rece es un personaje muy interesante. adorable. Rece es una Rece es la bomba. Rece está muy Rece es bien objetivizada Rece varias quiere el veces. corazón de Rece quiere el Morelos. corazón. Rece es la pareja perfecta para Denji. Rece es la bomba. Chainsaw Man le parte el corazón a Rece. O al menos eso suele pensar la gente. Esta es una peli trágica, dos enamorados que no consiguen encontrarse, pero ¿va la peli realmente de eso? ¿Y si te dijese que Rece y Denji nunca se enamoran y tienen una relación deliciosamente tóxica que nos recuerda lo peligrosa que puede ser la gente dolida? ¿Y si te dijera que la película trata sobre cómo no puedes amar sin saber lo que realmente quieres? Parte 1. Recapitulemos un poco y hablemos de hablar. Vale, he de recontextualizar un poco las cosas. Hace como 2 años que saqué el primer vídeo de Chainsaw Man, que en años de YouTube es como 7 décadas, así que te pongo una versión rápida. Nos quedamos en que Denji había sido presentado con una buena vida, pero también con mucho riesgo de sufrir, y había decidido quedarse con ella porque le hacía feliz. Me gusta mi análisis de Chainsaw Man, siento que es prácticamente mi mejor vídeo. Pero reconozco completamente que es un análisis muy básico. Mi meta con este canal es que puedas darle más vueltas al arte que consumes. Por eso me centro en las cualidades interpretativas de lo que hablo cuando no estoy haciendo una review. Muchas veces siento que la gente con la que hablo está muy cerca de entrar en estas interpretaciones, pero es una puerta que han de elegir cruzar, el este de poder acompañar para que la gente esté lista para cruzarla. No, pero en serio, siento que con mi análisis me quedaba a medias. Verter mi opinión de golpe a gente que, para hacer las cosas bien, he de asumir que hay una disparidad en nuestro nivel de capacidad de interpretación. Es una falta de empatía y comprensión. Llenar mi boca con opiniones definitivas sin llegar a ningún sitio en retrospectiva es cobarde. Soy completamente capaz de explicar y mantener mis opiniones sin miedo a sentir que pongo mi opinión como la correcta arbitrariamente. El arte es interpretativo y hay que saber analizar las cosas sin decir simplemente que X es malo sin explicar por qué. Y eso remarca la falta de empatía con la gente que hablas. Y, sobre todo, entender lo que sientes y a dónde estás llegando. Sí, la intro de la peli me va perfecta para reflejarme en mis análisis pasados. Aún no ha llegado Rece, y Denji no tiene su corazón perfectamente conectado, metafóricamente. Esta escena ya nos presenta la idea de que Denji no ha de cruzar una puerta, que no debería lanzarse a hacer ciertas cosas, aunque parece que quiera. Denji acabó la pasada temporada pensando que no tenía emociones humanas. Por eso, Makima le lleva al cine. Una muy buena forma de recordarte que tienes corazón es ir a consumir arte, porque ¿has de tener una conexión fuerte con tus emociones para entender el cine? Siento que no hay una respuesta concreta a la hora de entender el propio entendimiento por el cine, es decir, en qué punto decidimos que estamos entendiendo esto, que es algo que se acopla a nuestras emociones. Es complejo porque a veces nuestras emociones tampoco se acoplan a nosotros, es decir, a veces derivamos hacia ellas, a veces se escapan inevitablemente, a veces no nos corresponden, no son como nos gustarían, ¿no? Esto es algo que se ve, por ejemplo, en la secuencia de Chainsaw Man, donde el protagonista, digamos, acaba conmocionado en un momento en el que pues, ya es la última película de la maratón y él mismo no es capaz, ¿no? Hostia, es una imagen quizá tan potente que ha pasado tan por encima de la voluntad de cómo él se premeditaba estar allí, incluso después de cómo habían sucedido las anteriores, que no habían movido nada por dentro, ¿no? Y de repente una imagen, el desenlace de esta película hace que el personaje no pueda evitar el llanto. De alguna manera siento que esto dice mucho más del poder que tienen las imágenes por sí solas y cómo el cine, que creo que es un arte que creo que al estar al alcance de todo el mundo, también todo el mundo tiene una opinión sujeta sobre el mismo, ¿no? Es decir, muchas veces nos ponemos por encima de las propias películas para sentenciar si esto se entiende o no se entiende, de si son coherentes o no a lo que quieren contar, y a veces siento que muchas personas, e incluso yo mismo, hay películas ante las que me veo sobrepasado, ante las que no estoy preparado por el momento vital en el que te llegan. A veces quizá te hace falta un transcurso de vida en cuanto a, vale, ¿por qué no estoy familiarizado con esta
con esta emoción. Igual quizá pasa un tiempo y vuelves a recordar aquella película que quizá no te dijo nada o te dejó trastocado, pero realmente no sabías cómo existía esa emoción en ti, y de pronto eso vuelve a nacer y dices, hostia, aquella película realmente estaba muy bien, ¿no? A veces no, como espectadores, al igual que las imágenes tienen un poder ¿no? de retención, que quieras o no va a ejercerse sobre ti, es decir, tú estás expectante de lo que la pantalla te comunica, y aunque tú seas o no un canal dispuesto a enfrentarte a eso o entender eso o querer corresponder eso, hay veces que eso te va a sobrepasar. Y creo que eso es muy bonito, porque el cine precisamente creo que te ayuda a entender tus emociones, es una herramienta que te potencia tu conexión hacia el mundo en general, hacia una mirada que te abre más allá de fronteras, te abre más allá de los géneros presumibles, de cómo tú, prácticamente de tu propia idea del cine y por ende de tu propia idea del mundo. Entonces sí, creo que es necesario estar conectado con tus emociones para entender el cine, pero el cine precisamente es la herramienta que te ayudará, tanto como puede ser la literatura, la música o cualquier otro arte. Son herramientas que por correspondencia a la pasión con la que tú quieras ver eso, te ayudarán a entender tus emociones y por ende el cine. Si la persona que está intentando ayudar a conectar con los sentimientos de Denji falla en conectar correctamente los suyos, no podemos esperar un buen resultado. Por eso también acabo conectándolo con lo mío. Al final, si yo no sé exactamente lo que quiero decir, si simplemente os digo lo que pasa, no llegaremos a ningún sitio. En el cine vemos que, aunque Denji quiera demostrarse que tiene sentimientos, cuando por fin llega una peli que le llegue a emocionar, quiere ocultarlo. Y aquí tenemos otro gran tema de la película: cómo y cuándo eres vulnerable. La performance de emoción, vamos. Denji ha estado mirando siempre alrededor para compararse y saber lo que ha de sentir, como en la primera temporada. Denji está buscando a alguien que le diga que es humano, alguien que le valide. Y en mi opinión es una gran muestra de la vulnerabilidad que tiene Denji, aunque no la quiera mostrar. Denji no quiere ser vulnerable, pero quiere tener sentimientos, quiere sentirse humano sin el dolor que conlleva. Y la primera metáfora sobre la vulnerabilidad en la peli que veo yo es la lluvia. Algo universal, algo que no se decide por la humanidad. La lluvia, el agua, mojarse, es vulnerabilidad que afecta a todo el mundo por igual. Denji, por muchas motosierras que pueda sacarse por el culo, sigue mojándose y va al primer sitio que puede para buscar refugio. Se llena de vulnerabilidad y entonces... Parte 2. Reze. He visto algunas interpretaciones de que, como Reze tiene la mano en su gatillo, iba a matar a Denji al momento. Y es el truco de magia con la flor que le hace dudar y decide investigar un poco al chaval. Aquí yo veo un poco cómo Reze pasa de esperar una máquina de matar, como a ella, a ver un chaval de 16 años que está yendo por el mismo camino que fue ella. Y aquí entramos en el complejo de Salvador. El complejo de Salvador es, según Wikipedia, cállate, una actitud y un comportamiento en los que una persona cree que tiene la responsabilidad de ayudar a los demás. Una persona con complejo de Salvador suele experimentar episodios de empatía y tomar decisiones impulsivas, como hacer voluntariado, realizar donaciones o defender una causa. Por lo general, una persona con este complejo intentará ayudar o seguirá haciéndolo, incluso si su intervención no resulta útil o resulta perjudicial para la situación, para los demás o para sí misma. Y según mi punto de vista, Reze cumple con todos esos puntos. Reze no es mala gente, pero confundir su afecto por amor cuando, sabiendo el final de la peli, sabiendo que ella quería una vida mejor para ella y estaba intentando darle a Denji esa vida, entendiéndolo yo del monólogo final, pues Reze acaba intentando convencer a Denji de la vida que debería tener, mientras que Denji asume que toda esta atención significa amor. Es otro reflejo más de Fujimoto plasmando los problemas masculinos del día a día, tan aislados que, con un poco de atención positiva, debe significar amor o algo grande, al menos. Denji, de forma parecida a la situación con Himeno, no sabe decir que no. En gran parte porque la situación obviamente no es tan alarmante, pero también cabe recordar que Denji, en sus propias palabras, es muy vulnerable a que le traten de forma positiva. Pero el conflicto existe dentro de Denji, entre Reze y Makima, dos chicas a las que ha proyectado sus deseos. Ninguna rechaza a Denji, pero ninguna promete abiertamente nada. Pero hay un conflicto e indecisión que quiere comunicar algo, y personalmente no creo que sea tan simple como Denji no sabe a quién ligarse. Makima y Reze son el ratón de ciudad y el ratón de campo respectivamente, ¿no? Podemos estar de acuerdo en eso. Makima alimenta a Denji con placeres sabrosos y sensualidad directa. Reze es vulnerable y le da cara fea a Denji, que es como beber petróleo, pero
se asocia una rutina, un hogar cómodo al campo. Rece no es el amor ideal, es seguridad. Es literalmente el drama romántico clásico de dos jóvenes separados por el destino, y Chainsaw Man es una obra que usa los clichés para subvertirlos, donde el ratón de campo, la chica buena e ideal, no es la opción correcta de romance. Es aquel romance que todo el mundo te empuja a querer porque... ¿Denji expresa interés por Rece de forma romántica? El café es una metáfora de una buena vida, pero sin riesgo, tranquila y sin exceso. Ya, eso no es lo que quiere Denji. ¿En qué momento Rece le pregunta a Denji lo que quiere? Rece es una representación de lo que el mundo quiere que Denji quiera. Una chica híbrida, de su edad, que se preocupe por él y le enseña a ser una persona funcional en este mundo. Pero es que Denji es feliz ya. Denji ya tiene todo lo que quería. Obviamente lo que quiere Denji es peligroso y estúpido, pero es el tipo de vida que quiere. Rece solo quiere la parte humana de Denji y no quiere aceptar que es una persona, como dice Kishibe, que está de la olla. Rece nunca escucha ni muestra interés por los intereses de Denji. Le persuade a que quiera lo que quiere ella. Todo el mundo quiere el corazón de Motosierra. ¿Qué hay de mi corazón? El corazón de Denji. El problema es que Rece solo quiere el corazón de Denji, su novio humano y su vida normal de ratón de campo, obviando la parte de demonio que tienen los dos. Y es que en el momento que Denji pone límites firmes de lo que quiere, Rece se pone violenta. Literalmente le quita la posibilidad de hablar y le arranca la lengua. Y no puede ni opinar. He perdido la cabeza porque soy la única persona que entiende que Rece en este momento se da cuenta que no puede proyectar sus ideales en este chaval y realmente nunca sería lo que ella quiere. Es un momento totalmente trágico. Es una ruptura de corazón. No quiero quitarle ningún peso a esta escena, pero quiero animarte a que la mires desde la perspectiva de Rece, ya que ella está diciendo constantemente lo que la sociedad piensa de Denji. Estás preocupándote por salvar a alguien, ¿vale? Darle la vida que merece, cuidarle, enseñar a que se valga, para que te diga que prefiere la vida de mierda que tenía antes. Ponte en su lugar. Te cabrearías, ¿no? Por eso digo que Rece no es mala gente, es una reacción normal. La película constantemente está luchando contra el plan de Rece de tener una vida normal con Denji. Irónicamente, sacando los lados de Rece más crueles y despiadados, aquellos por los que no puede tener una vida normal. Volvamos al agua. He argumentado que el agua, o el acto de mojarse en esta película, representa vulnerabilidad, debido a que todo el mundo se moja con agua. Pero entonces, ¿qué hay de la piscina? Si son dos personas que no se quieren, ¿por qué comparten un momento de aprender a nadar? Que en mi lectura sería aprender a existir en la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es una piscina? Un sitio artificial de agua. La piscina es falsa vulnerabilidad. Rece enseña a nadar a Denji, claro, pero en un ambiente controlado por Rece, donde ella tiene todo el control. Hay una doble lectura de si la araña entrelazada con la escena de la piscina es Denji o es Rece. Pero para mí sin duda es Denji, porque Rece ha preparado su zona segura, su trampa, para animar a Denji a que quiera esta vida normal. Pero solo ha ayudado a que Denji aprenda a ser vulnerable a su manera. Porque, ¿dónde acaba la peli? En el mar, lo que nadie puede controlar. Denji lo dice, ya que aprendió a nadar, pudo salir del agua. Rece dio los recursos a Denji para que él pudiese tener control y escapó de lo que ella quería. Denji derrota a Rece, que controla un demonio mucho más fuerte y tiene mucha más experiencia de combate, gracias a Rece, porque ella le explicó cómo ser vulnerable. Es como si fuese una metáfora de una mala relación adolescente que te ayuda en el futuro a tener una relación mejor. En esta peli, el agua es vulnerabilidad. Sin embargo, por lo tanto, el fuego es invulnerabilidad, es fachada, indiferencia, es el rol inexpugnable que la sociedad quiere que cumplas sin importar lo que quieres. Porque cuando Denji para a Rece y le dice lo que quiere, de forma directa, de forma que no lo puede evitar, y proyectar su fantasía de la vida que ella quiere, inmediatamente vuelve a la impenetrable performance de normatividad y asesinar. Una chica en bolas y en llamas. Esto, aún así, no es indiferencia, es una pataleta, por ambas partes además. Rece va a muerte justo después de ser rechazada. Y Denji no para de lloriquear de que nadie le quiere y que hará las cosas a su manera. Porque recordemos que la peli lleva todo el rato diciendo a Denji cómo debería ser, con Rece, con Bim, incluso con el cine, cómo se debería sentir. Estos jóvenes sacan su cara más salvaje, su cara menos humana para luchar entre sí. Pero esta invulnerabilidad, esta pataleta, es realmente emoción y vulnerabilidad a punto de estallar. Y por eso acaba en un tifón, agua y fuego entremezclándose, viento y gasolina, muerte y destrucción. Pero por esta parte de Rece y Denji,
Esto que Reze quería desesperadamente ignorar, esta parte de Denji que idealiza de sí mismo, son partes de su persona igualmente. Por eso es aquí cuando Denji puede ser él mismo y ganar. Reze puede reír sin control, poder ser vulnerable en este momento, poder elegir, aunque tu vida vaya a ser corta, no acortarla de los demás. Poder ser vulnerable y proteger y querer a la gente, eso es lo que acaba salvando a Denji. Poder abrazar a Reze, a la verdadera, y obligarla también a lidiar con quién es. Y Reze no puede lidiar con ello en un principio. Sigue con su fachada. Pero Denji sabe nadar. Denji se mantiene. Y no hace como Reze. En vez de forzarla a vivir como querrían, Denji abre la puerta. Deja la elección. Te he enseñado quién soy, ahora te toca elegirlo o no. Epílogo, la verdad. El amor es una elección. Es decir, cada día eliges compartir tu vida con esta persona hasta que ya no quieres, si ese día acaba llegando. O al menos eso es lo que dice mi nueva psicóloga después de que hablase demasiado de Pokémon Púrpura con el anterior. El amor verdadero no viene de tu desesperación por conexión humana, ni de escapar de tu vida de abuso. Viene de poder ver a alguien por quién es y elegirle. Y cuando eres joven, cuesta. Cuesta ver a alguien por quién es cuando es una época de no saber cómo ser vulnerable. Cuesta ser tú cuando tienes una herida tan profunda dentro de tu ser que no te das cuenta de que quieres a alguien para darle el amor que no tuviste tú. Es tu manera de quererte. Cuesta querer a alguien cuando quieres desesperadamente amor que nunca has tenido y acabas perdonándolo todo. Cuando estás buscando algo que no conoces, puedes tener todo lo que pides, pero nunca tendrás lo que quieres. Hay que saber lo que se quiere, tener un foco. Por mucho que seas quien el mundo te pida que seas, quien supones que deberías ser, no tendrás la satisfacción que quieres, porque quizá lo que realmente buscas no es amor. Quizá lo que quieres es que te traten bien, tener un lugar, una familia, pero has de abrir ciertas puertas para darte cuenta de eso. En la primera parte, trazo un paralelo entre Denji y yo. Yo sigo esta vida porque me gusta y me divierte, aunque no me está ayudando en nada y no quería acabar el vídeo sin seguirla. Creo que no es ningún secreto que uso este canal en parte para explorar mis emociones con el arte que veo, para invitarte a que tú hagas lo mismo. Así que, ¿qué paralelo podemos trazar? O viendo todo lo de relaciones donde no has de decir que sí simplemente a alguien porque te sigue el rollo y luego le partes el corazón. Creo que es muy fácil poder trazar un paralelo entre la sensatez de dejar este canal después de un año sin colgar vídeo ni hacer directos y el seguir adelante. Porque esta es la vida que quiero y quiero luchar por ella. Eso es lo que mi corazón me pide. Y si crees que puedo tirar adelante, si te ha gustado este vídeo, creo que ya sabes lo que puedes hacer. Vale, outro. Ay. A ver. Primero de todo, hace poco que me abrí un Ko-fi. ¿Cómo te abres un Ko-fi si no tienes ni 200 suscriptores? Hago más cosas, aparte de YouTube, para quien no lo sepa. Soy Teo, de Cataluña, y organizo torneos. Tengo mi stand de merchandising. Así que me he abierto un Ko-fi para que la gente me pueda dar apoyo en estas cosas. Dicho esto, obviamente, si te gusta lo que hago, ahí abajo, obviamente ahí también está mi tienda online. Solo hay 2 tiers. No quiero que la gente se arruine dándome soporte. Y también he abierto mis tiendas online para que se pueda comprar mi merch fuera de las convenciones según mis torneos. Dicho esto, para la gente de Cataluña, el Sobrecarga 3.0 se viene dentro de poco. Y esto no lo meto porque sí. Recordad, el Ko-fi, mi Ko-fi, el que está en la descripción, ko-fi.com/Chalser, creo que lo pondré en algún sitio por aquí. Ahí, pagando, puedes votar el rule set del próximo Sobrecarga. Aparte de otras muchas ventajas como merchandising exclusivo, acceso a mis torneos antes de tiempo y demás. Dicho esto, el próximo vídeo no sé exactamente qué irá, ni quiero prometer cuándo será. Sí que puedo decir que no tengo planeado volver a hacer directos, porque mis horarios y mi vida ahora mismo no me dan de sí. Así que, siendo haber dejado Pikmin 2 a medias, lo acabaré en privado y quizá haga un vídeo o algo así. Tengo muchos proyectos, tengo muchos vídeos pensados. Intentaré no quemarme por el camino, seguir adelante, porque finalmente también quiero agradecer a pvalero19
por ser la primera persona que se ha suscrito en mi Ko-fi, en la tier más alta, así que oficialmente ya tengo mi primer patrocinador, patronaje, como lo quiere decir, pero ahora que hay una persona que se ha atrevido, he de tirar a esto por muy poco que cobre. Gracias a ti por verme, y si te ha gustado, suscríbete, sígueme en las redes, sígueme en todos los lados, participe en mis torneos, da apoyo a tu comunidad local de cualquier cosa y nos veremos en el próximo vídeo.